Hola, gracias por estar hoy conmigo. Soy Charismático y hoy vamos a seguir hablando, claro, de las calanchoes. Aquí te voy a enseñar que tengo a dos calanchoes. En uno de los videos que acabo de hacer, que estuve en un vivero, nursery en inglés, ya sus bebés crecieron y ya están de este tamaño. Esta que tengo aquí, mucha gente, yo sé que me estás viendo de muchos países y tú la conoces como madre de miles, ¿verdad? Pero realmente se le conoce en otros lugares como Dairnia montana o también se le conoce como serrata. ¿Por qué? Porque en la orilla de cada hojita tiene, aquí como verás, tiene como un serruchito aquí, y se le conoce como serrata. Otras personas le llaman el espinazo del diablo. Y tú la vas a reconocer porque en la parte de abajo tiene como si fuera atigrada, tiene como manchas, ¿ya viste? Y en la parte de adentro es simplemente verde. Tengo otra. A esta también tú la vas a conocer tal vez en tu país como la madre de miles. Esta es otra, pero esta es la Laetivirens y esta tiene la forma de la hojita más redondita. No está tan picuda. Hay algunas partes que parece que le dieron tijeretazos mal hechos, pero no está picuda. Y también tiene la orillita, ya tiene los bebés. Y cuando esta crezca más, esta vas a ver que se le hace como una pestañita en la parte de adentro, que mucha gente, muchos de ustedes saben que se les conoce como también alas de ángel, ¿verdad? Déjame decirte que encontré un estudio que es en Polonia. Muchos de los estudios que han hecho con estas plantas, muchos ocuparon ratas o ratones, también ocuparon monos. Entonces, cuando hicieron estos experimentos, ellos no hablan. Realmente, ellos no entienden lo que les están haciendo. No entienden. Entonces, cuando hicieron experimentos, o sea, los ratones o ya sea con los monos, realmente cuando ellos se compusieron o ellos pudieron hacerles tener a fuerza diabetes, y cuando a los que les dieron las plantas, la diabetes se pudo controlar, realmente la rata no sabía lo que le estaban haciendo. O no pudo hablar y decir, oye, esta sí me cayó bien porque tú me dijiste. No, déjame decirte que aquí las plantas sí tienen una composición química. A veces cuando ustedes no entienden cuál ocupar para esto o para el otro, es porque la persona que estudia estas plantas, o los estudios que hay de estas plantas, es porque investigan, pero investigan la composición química. Si tú cuando tienes la tintura o la planta, también no pones de tu parte, no dices, ah, caray, ya la tengo, me la voy a tomar, me tomo mis jugos verdes, hago todo para que yo me cure. También dejo las harinas, dejo el azúcar, dejo todas esas cosas que no nos sirven y solamente voy a comer cosas que vienen de la tierra, que si está saliendo de la madre tierra te la tomas, te lo comes en ensaladas. Las frutas que son de temporada, Dios creó las temporadas porque cada temporada tiene sus propias frutas. Déjame decirte que cuando tienes diabetes, cuando ya tienes cáncer, cuando ya tienes cualquier enfermedad grande, ya no es que tú vas a comer, ay, pues voy a comer, ustedes me hacen esa pregunta, ¿cuánto voy a tomar la tintura? ¿Y cuándo la acabo? Y ya cuando me levanto y me voy a pasear. Realmente es una pregunta un poquito difícil. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Porque realmente el cáncer no lo tuviste ayer. Este fue un tiempo. Tú sabías que cuando el cáncer ya te empieza a molestar o ya está afectando, es porque ya tiene 60% de avance. Entonces, cuando tú vienes a mí, y muchos de ustedes ya han venido a mí y me dicen, ¿sabes qué? Mi familiar, pues ya lo desahuciaron. Entonces, ¿me vas a dar la tintura y se me va a curar mañana? ¿O cuántas semanas yo veo los resultados? Ni yo lo sé. El único que lo va a saber es Dios. Lo vamos a intentar. Y siempre les digo, me hablaron varias de ustedes, hemos tenido citas con ustedes y dice, bueno, ya me dijo el doctor que ya me vaya a mi casa, que ya no hay nada para mí. Pero ¿por qué tú, aunque te digan eso, por qué tú dices, ah, pues sí, ya me voy a morir? No, ya se acabó. No, estás respirando, tienes vida. Sigue peleando, estás vivo. Créeme, una parte grandísima de recuperación y de sanación es lo que comes. Tú eres lo que comes. Lo que comes
lo que piensas, lo que sientes y tu espíritu. Ustedes me preguntan, oye, ¿cuál sirve para esto? ¿Sirve para esto y sirve para esto? Yo tengo esta planta, yo tengo esta planta. Las plantas son como si fueran hermanas, porque no todas, pero algunas de estas tienen mucho estos cardioglycosides y pueden hacer que tu corazón palpite más. Entonces ten mucho cuidado para saber cuál de todas estas calanchoes, no solamente las que tengo aquí, las otras, Spinata, Gastonis, Blossfeldiana, todas estas, saber cuáles, ¿ok? Siempre investiga, siempre investiga. Si tú necesitas platicar conmigo de alguna pregunta que tú tengas, haz una cita en Facebook. Vas a ir a Facebook y dice B de burro, O y K. Ahí le vas a hacer clic y te vamos a hacer un cuestionario. Te vamos a preguntar, como que te dije, si tienes alta presión. Este video es más que nada para informarte que siempre, siempre, siempre investigues. Aunque yo te diga cosas, aunque cualquier persona del internet te diga de las calanchoes, tú tienes gran responsabilidad de investigar. Así que escoge la que sea la mejor para ti. Siempre pregunta, siempre revisa y lo mejor de todo, siempre ten confianza en el más grande. Y acuérdate que la última palabra la tiene Dios. Hasta luego. Muchas gracias otra vez y los quiero. Hasta luego. Gracias. Bye bye.